dercito con el cual yo voy a hacer el reporte, ¿sí? Como ven, voy a hacer un reporte no de una tabla de sistema porque es muy fácil, ¿bien? Y quiero que aprendan bien. Pero voy a hacer un reporte que les va a servir para hacer el práctico. Por ende va a ser el reporte de lista de precios. ¿Esto qué iba a implicar? Que yo voy a mostrar todos los datos de las listas de precios, de todas las listas de precios y cada uno de los artículos que tienen la lista de precios. ¿Bien? Y voy a agregar un poco más de chiches en cuanto a la visual, como cortes y meter subtotales, cantidad de artículos, qué sé yo, cuestiones más, cuestiones menos, que se trabajan 100% en el QRP y que ahora no voy a ahondar en detalle al pedo, porque todavía no vieron QRP. Y me voy a centrar en definirles y mostrarles la parte APP de este reporte. ¿Sí? Entonces va a ser un reporte de lista de precios, por ende yo voy a tener que ir a las tablas propias de lista de precios. La cabecera, el detalle y la tabla que referencia el detalle. Mínimo. Bien, ¿qué podría tener también? Operadores, que lo voy a agregar ya que estamos, para traer la foreign key que me apunta a la cabecera. ¿Sí? Para traer la denominación del operador o la denominación del artículo, voy a estas tablas MES, ¿sí? Externas. Entonces, si vamos al paso a paso de lo que tendríamos que hacer, y voy a abrir un bloc de notas para ir anotando. Sí. Vos no estás escuchando. Salí, volé, entré. Hasta ahora nadie se había quejado, así que seguramente son buenos. Bueno, el paso 1 sería entonces armar el DER, el reporte. ¿Sí? El DER del reporte son las tablas que van a estar involucradas en el select que vamos a necesitar para llenar el reporte. ¿Sí? Ese sería el paso 1. Paso 2. Armar el select del reporte. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que voy a abrir una ventana de SQL y voy a plantear mi select. Por ahora voy a traer asterisco porque ya voy a definir qué columnas necesito. From las tablas que teníamos en el DER. Listas precios. Voy a poner como alias L. Listas precios det. Lo voy a poner como alias LD. Operadores. Como alias O. Y artículos. Lo voy a poner como alias A. ¿Sí? Hago la relación entre tablas. Bien. Bien. Ahí terminé de hacer la relación entre tablas. ¿Qué más tengo que definir en el select? Todavía no voy a definir las columnas que me va a traer el select. Todavía vamos a seguir trabajando acá en el web. Si mi reporte va a tener filtros o no. Acá es donde yo valido si mi reporte va a tener filtro o no. Si mi reporte tiene filtro, tengo que agregar los filtros en el web. ¿Bien? Te va a hacer filtros de manera genérica. Ya vemos después si usamos bin variable o usamos concatenado, dependiendo de dónde ponemos el set select. ¿Sí? Por ahora yo lo voy a definir como si fuesen variables random, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a filtrar yo en mi reporte? Voy a filtrar por lista de precio, ¿bien? Por operador y por artículo, ¿sí? Que son las tres foreign keys comúnmente. Los filtros comúnmente suelen ser por foreign key, ¿bien? Todo lo que sea clase propia, ¿bien? O todas las tablas que están relacionadas. Comúnmente es ese el criterio, ¿bien? Entonces yo voy a filtrar por lista de precio, obviamente. Va a ser L.LPR código mayor o igual
en un ampersand para declarar una variable en PL, ¿no? Que va a ser LPR código desde. ¿Bien? De igual forma voy a definir el asta. Sería menor o igual. Y de igual forma que definir filtro por lista de precios, voy a definir el filtro por operador. ¿Sí? OP código desde y OP código hasta. Y voy a definir el filtro por artículo. ¿Bien? ¿Sí? También desde y hasta. Entonces ya desde el vamos, yo ya sé que cuando arme mi código, en la parte visual, voy a tener esos 6 DFs y sus respectivos label y groupbox para definir los distintos filtros desde y hasta. ¿Sí? Ok. Esos van a ser mis filtros. Ya los defino acá, les pongo un ampersand por si yo tengo que ejecutar el select, poder cargarle los valores dinámicamente y filtrar, no sé, del 0 al 999 acá y no hardcodearlos y ponerle acá 0, 999, ¿sí? Lo pongo un ampersand para ir configurándole yo los valores acá en el PL. Cuando lo pase a Centura, esos ampersands se van y pasamos a tener la referencia a nuestros DFs, ¿sí? Pero me estoy adelantando. ¿Qué datos quiero ver en mi reporte? Quiero ver los datos de la lista de precios, ¿bien? Obviamente, menos la observación, porque la observación es un dato largo, bien, es grande, y verlo en el reporte me va a ocupar mucho espacio visual, ¿bien? Entonces la observación no la quiero traer, ¿sí? Pero sí quiero traer, por ejemplo, la denominación del operador, o la fecha de carga, ¿bien? Si me interesa verlo. Del detalle me interesa ver también el artículo, su denominación, precio y precio sugerido, nada más, ¿bien? Por ende, mi select va a tener que traerme esos datos. L.lpr código, L.lpr denom, ¿bien? L.op código, O.op denom, así traigo la denominación del operador. L.lpr fencar. Ya ahí ya tengo los datos de la cabecera, los que me interesan de la cabecera, ¿bien? Y del detalle voy a querer el artículo, ¿bien? No tengo que traer de nuevo el LPR código porque ya lo tengo acá arriba, ¿bien? Entonces al pedo traer de nuevo ld.lpr código porque va a ser el mismo valor que está acá porque son iguales, ¿sí? ld.arcódigo, a.ardenom, ¿bien? ld.precio y ld.precio sugerido. ¿Sí? Quiero esos datos en mi reporte. Y ya con eso yo ya tengo definido el select. ¿Qué debería de definir también? Los order by, pero esos order by no los voy a pasar en mi set select porque obviamente mi set select no lleva order by. ¿Bien? Entonces yo lo que voy a pasar es hasta acá, pero voy a escribir acá abajo el order by para establecerle el ordenamiento que yo puedo llegar a necesitar en mi reporte. ¿Bien? Yo voy a querer dos ordenamientos, ¿sí? Uno por código y uno por denominación, tal como vimos el del reporte de frigorífico. Por ende, el que ordena por código me va a ordenar por L.lpr código y por A.arcódigo, porque me va a ordenar todo, tanto la cabecera como los detalles, ¿sí? Y en el caso, le voy a poner acá, voy a agregar un comentario, que va a indicar set orden código. Esto lo agrego para recordar yo que este es el que voy a utilizar para código. Y voy a hacer otro order by, donde voy a ordenar por denominación.
lpr-denom. También voy a ordenar por denominación el artículo, ardenom. ¿Sí? Entonces el set orden este va a ser por denominación. ¿Quedó claro? Bien. Ya definí el select. Ya definí los set orden, que era la otra cosa que me interesaba definir. ¿Sí? Ese sería el paso 2. Armar el select del reporte y lo voy a poner acá, más set, más order by, pueden ser más que uno. Facu, Sí. el select es para el select, ¿no? ¿Sí? ¿No llevaría into? Sí, pero el into lo voy a agregar en Centura. Acá tengo el select nomás. ¿Por qué lo agrego solamente en Centura? Porque acá me interesa ejecutar mi consulta. Voy a hacerlo con el primer order by. Ejecutarlo, cargarle los filtros, ¿bien? Del 0 al 999, 999, 0 al 999, 0 al 999. ¿Bien? Acá lo que me interesa es poder ejecutarlo. Y si pongo el into, no lo voy a poder ejecutar porque me va a dar error, obviamente. ¿Bien? Pero tranquilamente podríamos declarar acá el into, si quisieran. ¿Bien? Pero recuerden que cuando lo ejecuten lo tienen que comentar. ¿Sí? Porque el into iría acá. ¿Sí? Into. Y sí, obviamente del into van a tener 2 puntos, su nombre de formulario, que acá le voy a poner frm nombre, después lo reemplazaré. Punto por cada variable, por cada columna una variable. Entonces vamos a tener nlpr código, ¿bien? Después que tenemos el s porque es string, la denominación slpr denom, ¿bien? N porque es numérico, s porque es string, ¿bien? Y voy a seguir con el resto, de las cuales ya las voy a ir completando una por una. Acá tenemos el NOP código, ¿bien? Que es donde guardo el OP código. Acá va a ser el SOP denom, ¿sí? Es la denominación del operador. Para la fecha de carga, como es una fecha, voy a poner un date de lpr fec car. El artículo es numérico, entonces va a ser n art código. La denominación del artículo es sart denom. Bien. ¿Qué más tenemos? Precio y precio sugerido son 2 numéricos. Entonces acá voy a tener n lpd precio y nlpd precio de precio sugerido. ¿Bien? Ahí definí el into, si quisiera. ¿Bien? ¿Es válido? Sí, pero si yo lo ejecuto, así como está, me va a dar un error diciendo que no sabe qué es el into. ¿Bien? O sea, obviamente. Por ende, esto es lo que hacemos es comentarlo, ¿bien? Y ahora sí lo podríamos ejecutar. Siempre recuerden descomentarlo cuando lo pasen a Centura. ¿Bien? Yo comúnmente lo que hago es no definir el into y armarlo en Centura. ¿Bien? Porque ahí tengo el nombre del formulario, tengo el nombre de mis variables, entonces no lo tengo, y no me interesa tenerlo en el PL, por eso que tampoco lo armo acá. ¿Sí? Pero si lo quieren armar, esa sería la forma. ¿Bien? Después cuando lo pasen a Centura, van a descomentar esto, ¿sí? Y acá en frm nombre lo van a reemplazar con el nombre de su formulario de reporte. Va a ser frm rep lo que sea. ¿Sí? En síntesis, ya definimos el select más el order, ¿bien? Que pueden ir más de uno, que irán en la función setOrder. ¿Sí? ¿Qué es lo tercero? Empezar a tocar código en Centura. Y acá le voy a escribir armar app. ¿Por qué? Porque voy a tener otro punto que va a ser el 4, muy abajo, que va a ser armar QRP.
Bien, yo lo voy a tener las dos cosas en un mismo instructivo. Quien lo quiera tener en dos, hágalo. Bien, pero yo lo voy a tener en dos por separado, perdón, los dos en uno solo, para tener todo el paso a paso de hacer un reporte propiamente dicho. Bien, el de armar QRP lo voy a dejar ahí hasta que lo veamos mañana. Lo vamos a usar, ¿sí? Vamos con el armar app. Bien, 3.1. Buscar una app donde basarse. En una app de reporte donde basarse. ¿Sí? Copiarlo y renombrarlo a necesidad. ¿Sí? Yo me voy a basar en ninguno. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir la lógica en el lista precios FF, donde ahí tengo la carga de lista de precios y podría tranquilamente hacer el reporte de adentro. ¿Bien? Pero para no cagarles la vida, me voy a basar en uno. Me voy a basar en el... ¿Qué reporte? ¿Qué reporte? ¿Qué reporte? Rep marcas. Me voy a pasar en el reporte de marcas. ¿Bien? Voy a agarrar el rep marcas, lo voy a copiar, lo voy a pegar, lo voy a renombrar y le voy a poner rep lista precios ff.app. ¿Bien? Te cambio los permisos para poder editarlo. ¿Bien? Esto es opcional dependiendo si el archivo en el cual se basan tenía o no tenía permiso de escritura. ¿Bien? Este sería el primer paso, el paso 3. ¿Bien? Tengo mi app, el cual tiene un solo reporte. ¿Bien? Así que me sirve. Punto 3.2. Limpiar app de ventanas que no sean reporte. ¿Bien? Y sus referencias. El repmarcas.app no tiene una ventana que no sea reporte. ¿Bien? La única ventana que tiene es el reporte. Ni siquiera tiene ventana MDI. ¿Sí? Es el reporte solamente. ¿Ok? Entonces en este caso el 3.2 yo no lo hago. ¿Sí? 3.3. Crear ventana de reporte. Y acá tenemos más cosas. 3.3.1. Usar clase. Acá tenemos IE FRM reporte o IE DLG reporte según necesidad. Y acá según necesidad y criterio. Bien. Ya les definí cuál es el criterio de por qué usamos form o por qué usamos DLG. Los DLG los centramos en comprobantes comúnmente, mientras que los FRM los dejamos para reportes en general. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer el 3.3.1, que es hacer mi formulario IE FRM reporte. ¿Bien? Y le voy a poner un nombre. Definir nombre de ventana. ¿Sí? Le voy a poner FRM rep. Siempre tiene que estar el FRM rep. Listas, precios, FF. ¿Sí? .3.2. Renombramos todas las referencias al reporte que existía o que existe del app original por nuestra ventana. A la ventana sería.
¿Sí? ¿Esto qué sería? Busco todo lado donde está el FRM rep marcas y lo reemplazo por FRM rep lista precio. ¿Sí? Entonces voy a hacer un control R, voy a buscar FRM rep marcas y voy a reemplazarlo por FRM rep lista precio. Con criterio, obviamente no reemplazamos todo a lo loco, ¿bien? Sino que buscamos. Acá esto es lo que se hace cuando se crea la ventana, cuando se ejecuta el app, porque estamos en el SAM app startup. Cuando se ejecuta el app, se llama la ventana de DLG inicio, que es donde yo me logueo, ¿bien? Y me conecto a la base de datos. Y el SAL create window acá me crea mi reporte, el reporte de marcas en este caso. Este sí lo voy a reemplazar. ¿Bien? Siguiente. Siguiente ocurrencia es el mismo reporte, ¿bien? Es la declaración del reporte. Por ende, acá no voy a reemplazar, pero lo voy a comentar. ¿Bien? O más aún, lo voy a eliminar. ¿Sí? Entonces, de esa forma me saco de encima ese reporte que estaba ahí dando vuelta. Y seguimos buscando. Y no encontramos más nada. ¿Bien? Que es lo que comúnmente vendría a pasar si no tenemos más ventanas dando vuelta, no hay MDI, ninguna de esas huevadas. ¿Sí? En este caso estaba solamente esas dos referencias, o sea, el desde donde se llama y la declaración. Renombré desde donde se llama y eliminé la declaración. Simple. ¿Ok? Ese sería el 3.3.2. 3.3.3 va a ser armar la visual de la ventana del reporte. ¿Sí? Y vamos a tener otro que va a ser el 3.3.4, más abajo obviamente, donde vamos a armar el código de la ventana del reporte. ¿Sí? Y creo que ahí terminaríamos. Después armar el QRP. ¿Sí? Así que vamos con el 3.3.3.1, donde vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer en la visual. Por ende, siempre que trabajemos sobre un formulario, sea el que sea, de clase, no de clase, un formulario, una consulta, lo que sea, clic derecho, Open View, cosa de estar trabajando siempre en donde nos interese y no estar tocando código que podríamos llegar a romper. ¿Sí? Habilitamos la primera y la tercera barra de opciones, que es para ver los contenidos y las propiedades. ¿Bien? ¿Qué es lo que primeramente yo hago? Achico un poquito el toolbar porque siempre queda desbalanceado y acomodo un poco los combos y demás para que queden prolijitos y no tan horribles, ¿sí? Porque las clases te las trae a veces feo. ¿Bien? Entonces yo acomodo el toolbar. ¿Bien? Definimos el título de la ventana. ¿Bien? Entonces, primero, acomodar toolbar más definir título del reporte. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner reporte de listas de precios. ¿Sí? Ese va a ser el nombre de mi reporte. 3.3.3.2. Definir si hay. Sí, con Y, hijo de puta. Si hay filtros. ¿Ok? Si hay filtros, los tenemos que hacer acá en la visual. Si no hay filtros en nuestro reporte, no hacemos nada en la visual y ahí termina el chiste. ¿Sí? Terminamos la visual. ¿Bien? Entonces acá vamos a tener que definir los filtros. Por ende, como voy a tener filtros, porque yo había dicho que en mi select iba a poner filtros de lista de precio desde, hasta, operador desde, operador hasta y artículo desde y artículo hasta, voy a tener que definir esos filtros sí o sí. Por ende, voy a hacer un frame, bien, chiquito, porque tampoco son tantos filtros, bien. Te defino las propiedades, obviamente, para que quede prolijo. Ponemos rey sellado, por favor. Bien.
Y ahora nos ponemos a trabajar en los filtros. Bien. Siempre los filtros desde ya hasta va a haber un groupbox. Bien. Donde definimos el filtro, o sea, en este caso va a ser por lista. Les defino las propiedades. Bien. Creo que le confundí acá el 1.9 o no, 2. Y acá es 0.8. Defino los labels y el texto, bien, donde defino el desde en el ancho le voy a poner 0.7. Lo copio y lo pego y defino el hasta. ¿Sí? Los alineo, los separo un toque. Bien, no anda la barrita. ¿Okay? Los vamos acomodando. Armamos la visual, ¿sí? Busco los DF de clase, obviamente. Definir los filtros. Comúnmente son DFs de clase. Si tenemos desde y hasta. Si es un desde hasta. ¿Sí? Comúnmente los data fields son de clase. ¿Sí? Por ende, yo voy a buscar data field de clase de lista de precios. Entonces voy a buscar el DF code listas precios que tiene que estar por acá. Code lista precio. Bien. Pongo mi DF. Como ven, no es muy grande porque la lista de precios creo que tiene ancho de 4 dígitos. No me acuerdo cuánto es en base de datos. Creo que es 4 dígitos. 8. Entonces el DF es chiquito por el pedo. Porque cerré, yo cerré. Fui pelotudo y cerré el select. Ah, no. Bien. Ah, bien. Ok. Bien. Ok. Bien. Bien, le damos un nombre, obviamente, DF LPR código desde. ¿Sí? El ancho 0.9 para todo lo que sea number 8. Anda bien. Tenemos el desde. Copiamos, pegamos. Y tenemos el hasta. Solamente le cambiamos el nombre. Código hasta. ¿Sí? Veo que ahí me sobra espacio, así que lo achico un poquito. 1.9. Y ahí me quedó más o menos prolijo. ¿Sí? Prolijo está. Voy a bajar esto o no. Bueno, está bien. ¿Ok? Ahí tengo el filtro de lista de precios. Si quieren puedo copiar todo menos los data fields, así no copio huevada. Copio, pego. Ay, ay, ay. Odio que este bug de cintura no me permita seleccionar el combo box correctamente. Me dan ganas de agarrar y dar patadas contra la pared. Ahí está. Acomodamos esto para que quede alineado y prolijo. Bien. Se ve horrible, así que vamos al outline y volvemos al layout. Y se arregla. ¿Bien? No entren en pánico. Y acá vamos a definir el filtro por operador. También desde ya está. Buscamos la clase de operador. Y EDF code operador, supongo yo. Bien, no usen porque los G comúnmente no andan en formularios que no son librerías. ¿Bien? Los G están hechos para hacer formularios o lo que sea en el proyecto librerías. ¿Bien? Para eso están usados los que son con G. ¿Sí? Los alineo. Este sería DF OP código desde. También el operador son menos dígitos, pero con 0.8 me parece que vamos a andar bien. Última chico esto 1.8. Y ya queda. ¿Sí? Copio, pego. Alineo. Queda DF OP código hasta. ¿Sí?
Volvemos al outline, volvemos al layout para que me quede menos feo. Acomodamos un poquito mejor y listo. Este es el filtro de operador. Vamos por el último filtro, que es el de artículo. El de artículo voy a volverme a copiar este, porque va a tener un ancho similar. Entonces me lo voy a volver a copiar a este, lo voy a llevar para acá, lo voy a volver a alinear. Bien, creo que ahí estaría. Sí, no, creo que no. Ahora sí me gusta, creo, no sé. De última, para asegurarme, los alineo correctamente y se acaba. Outline, layout. Y acá le voy a poner como título artículo, porque obviamente voy a filtrar artículos en este groupbox, o sea, en este, desde ya está. Y voy a buscar la clase de artículo, IEDF code artículo. ¿Bien? También la coloco. Alineo, obviamente, acomodo un toque, le defino el nombre. Bien. Arcódigo desde, copio, pego, alineo y alineo. Y este va a ser el arcódigo hasta. ¿Sí? Todo esto los cambié. Bien, está todo bien bonito. Sí, sí. Ok, vamos al outline, vamos al layout. Vemos que está prolijo. Y ahora yo tendría que reacomodar la estética de mi ventana para que no me queden espacio en blanco al pedo. Entonces voy a achicar un poco esto, no tanto, 1.1. Y estos filtros los voy a centrar un poquito. Sí, el reporte rompe un poco con la estética de cómo manejamos las visuales. ¿Sí? En este caso, cuando hay pocos filtros y es mucho el espacio, porque si no se me van a ir los botones, lo que hacemos es centrar. ¿Sí? Subimos esto. Otra propiedad que tenemos que sacar es el status bar. No va a status bar. ¿Bien? El toolbar sí, por eso que lo único que oculto es el status bar. No pongo toolbar visible, no, porque si no se me van a ocultar todas las opciones de arriba. ¿Sí? Automatically create. Está definido por clase para que no, pero por defecto lo vamos a forzar, sí, exactamente. Más títulos, más del reporte, acá le voy a poner más otras propiedades. ¿Sí? Ok. Ya está la visual. ¿Sí? Vamos a armar el código. Que armar el código, vamos a tener 3.3.4.1, definir si hay código en filtros. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que poner? Igual que pasaba con consultas, donde los DF de clases teníamos que ponerle el set no controller para que yo pueda poner el valor que a mí se me canta, lo mismo hay que hacerlo en el reporte. ¿Bien? Por ende, vamos a ir al código. Ya después del último hacemos el set orden, aunque lo podríamos hacer antes. Sí, lo vamos a hacer antes. Para dejar visual donde es visual y código donde es código. Vamos a hacer el set orden antes. Bien, seguimos la misma regla del set orden que vimos para VM, la misma regla que seguimos para consultas, es la misma. O sea, data fields y elementos visibles arriba, labels y grupos y al último los frames. Bien. Entonces acá vamos a poner el 3.3.3.3. Hacer el set, no, el tabor. Bien. Entonces voy al layout. Sí, ahí guardé justo. Ojo, ojo, ya guardé 1000 veces. Layout, tab order,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Okay? Me lo reinició, así que estamos bien. Close, guardamos, todo funcionó bien, se me ordenó, quedó prolijo y lindo. ¿Sí? Ahora sí, ya hicimos el tab order, armamos el código, definimos código en los elementos que son de clase. ¿Sí? Si hubiesen los de clase, en los que no sean de clase, dependiendo de la regla de negocio que tenga el filtro, ahí es muy variable, es como consulta en ese sentido. On some create, no, some validate, perdón. Set no controla, true, all shall send class message, some master. El par. Era some validate, ¿no? No estoy mirando fuera del tarro, ¿no? Bien. Okay, some validate, los pego, total. No tengo referencia a ningún elemento particular, no es como el set de nom, ¿sí? Donde tenemos referencia a otro campo, entonces puedo copiar y pegar y funciona, ¿sí? Y listo. Eso sería el definir código. Bien. Y ahora vamos con el 3.3.4.2. Definir eventos de la ventana del reporte. Acá tenemos varios eventos, por ende se los voy a ir explicando uno por uno. Definir el SAM create. ¿Sí? Ese es el primero. Definir el SAM create complete. Opcional. Si hay filtros. ¿Ok? Porque lo que no les expliqué, porque no vimos un reporte con filtros, es que los valores por default que se ponen los filtros van en el SAM create complete. ¿Los pueden definir también en el SAM create? Sí, pero yo no los recomiendo por un simple motivo. En el SAM create todavía la ventana no se creó y la clase, al tener funcionalidad dentro del SAM create, no quiero que haga quilombo. Muchas veces los filtros, cuando son DFs, no hay drama, ¿bien? Pero si tenemos checkbox, listbox, multilen, ahí lo mejor es hacerlo en el SAM create complete. ¿Sí? Es más, esa regla también es válida para lo que es consultas. Bien, yo recomiendo siempre que los filtros los inicialicen en el SAM create complete cuando saben que ya se crearon visualmente, pero funciona en el SAM create, ¿ok? Yo dejo el SAM create complete opcional si hay filtros, bien, mínimo 6 filtros. Ya si hay más lógica que hay que hacer cuando la ventana se levanta, ya sea porque nuestro formulario, nuestro reporte recibe un parámetro, que puede pasar. Ya ahí también vamos a tener más lógica en el SAM create complete. ¿Bien? O sea, opcional si hay filtros o hay reglas de negocio. ¿Sí? ¿Ok? Definir el SAM destroy. Opcional si hay cursores o hay reglas de negocio. ¿Sí? Si no, el SAM destroy no hace nada. ¿Sí? No hacemos nada en el SAM destroy. Definir, acá empezamos con todos los SAM report. SAM report start. Opcional si hay reglas de negocio. Todos los demás van a ser si hay reglas de negocio. Los 4 eventos. Start, fetch, init, fetch done, creo que era. No, fetch next. Me estoy confundiendo con los eventos de las grid. Next, finish. ¿Sí? Cada uno de los eventos. Esto le voy a cambiar el número, la numeración. 2. ¿Sí?
Y ahí terminaríamos con lo que sería tocar código. Bien, ahí seguiría armar el QRP. Pero en el SAM Create voy a poner detalles porque como este no es opcional, siempre tiene que estar. Lo vamos a definir nosotros. ¿Sí? ¿Qué tenemos que definir en el SAM Create? Se me lagueó el cerebro por el hecho de que también podemos definir código en el botón OK. Y ahí me explotó la cabeza. Porque podemos tranquilamente definir código en el botón OK. Que es las mismas funciones que están en el SAM Create. Entonces, definir el SAM Create o SAM Click del PB OK. En el peor de los casos, ponete una notita abajo entre las numeraciones diciendo recomendación y decirnos que nos dijiste que Sí, hagamos sí, sí. el CLK en el click y lo otro en el create. Exactamente. En cada punto voy a definir si es preferible ponerlo en el create o ponerlo en el... Lo voy a agregar como una notita, ¿sí? Para cada método, para cada cosa que podemos hacer. Hay cosas que las tenemos que hacer sí o sí en el SAM Create y hay cosas que no. Bien, por ejemplo, conectar el cursor, ¿sí? O sea, centrar la ventana, a la verga, centrar la ventana, ¿sí? Sí o sí en el SAM Create, ¿ok? Eso tiene que ir sí o sí. Vamos. Conectar el cursor, ¿bien? Conectar, si hay cursores, cursor. Pongo uno solo, pueden haber varios. ¿Bien? Eso también es sí o sí en el SAM Create. ¿Bien? Y ya que estamos definiendo acá lo del SAM, esto va a ser el 2. Esto lo voy a definir acá en el SAM Destroy, porque acá desconectar y un 3. Y esto no hay. Se hace siempre en el SAM Destroy. ¿Bien? Como para que sepan. Bien. Ya centramos la ventana, ya conectamos el cursor. Definir función set nombre reporte. Hacer nombre reporte, ¿no? Sí. Yo voy a empezar a hacerlo el código con SAM create all sal center window all frm rep precio, bueno, punto set nombre reporte. Bien. Y acá lo voy a trabajar con un QRP que todavía no vamos a ver, pero que se va a llamar rep frigorífico. No, rep. Te quema. Rep las precios ff.qrp. Ese va a ser el nombre del QRP que voy a crear mañana, ¿sí? Pero ya sabemos que voy a trabajar en ese. ¿Qué más tenemos? Definir la función set items, ¿sí? Ya la voy a definir con qué es lo que voy a meter adentro. Call frm rep listas set orden, uno por cada que defina. Ya había definido dos, si se acuerdan. Así que uno va a ser por código y el otro va a ser por denominación.
uno va a tener este order by, ¿sí? Ya de paso lo voy a cortar, así sé que lo saqué. Bien. El otro, tengo un centro abierto, pero lo voy a cerrar. Porque no quiero meter quilombo abriendo un centro que no. Y el otro va a ser este otro, el LPR de nom. Ya de paso ya borro esto. Donde acá voy a tener esto. ¿Sí? Ahí definí el set orden. Entonces, definir función set nombre reporte. Definir función set items. Definir función set orden. Estas tres particularmente, yo las dejaría siempre en el SAMCreate. ¿Bien? Entonces acá le voy a poner recomiendo dejarlas en el SAMCreate. ¿Sí? Es lo que yo recomiendo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora vamos con la siguiente función. Vamos con la función setSelect. ¿Sí? Esta recomiendo dejarla en el SAMCreate. No sé por qué ese. Ah, no, el set orden sí son varios. Si no hay filtros. Si hay por lo menos un filtro, al botón OK. ¿Sí? Al SAM clic del botón OK. Si no, al SAM del botón PBOK. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? En este caso, va a ir sí o sí en el botón OK. Por ende, yo antes de hacer eso, yo acá dije definir la función setItems y yo puse dos comillas, así que vamos a hacer la función setItems correctamente. Y vamos a hacer frm lista de precio. Lo que voy a hacer es copiarme el into que tenía yo acá, bien, y lo voy a retocar un poco, ¿sí? Así no tengo que estar escribiendo el código 25.000 veces, ¿sí? Todo esto con el 2 puntos se va, ¿bien? 2 puntos se va. ¿Sí? Bien. Siempre lo alineamos que no haya espacio ahí, que sean uno debajo del otro con enter pelado hacia la raíz. No me los muevan con tabs o con espacios hasta acá, ¿sí? Por favor. El frm nombre lo voy a reemplazar con frm rep listas precio, por eso voy a hacer un control R. Nombre de mi formulario y el frm nombre lo voy a reemplazar donde sea que lo encuentre, que son en todos estos lados, por el nombre de mi formulario. ¿Sí? Y listo, me ahorré ese paso. Para no estar haciéndolo manualmente. ¿Se entendió? Entonces acá ahora sí tengo el set items propiamente dicho. ¿Ok? Vamos a agregar un punto más acá. 3.3.4.2. Bueno, en realidad este no va en el sample con el botón OK. Esto va. Tampoco es la de eventos. 3.3.4.2. Variables que están en
van a ir en el set items. Eso sería lo correcto hacer después de hacer el código de los filtros, ¿sí? ¿Se entiende por qué? Hola. Sí. ¿Por qué lo tengo que hacer acá en este momento? Porque si no después va a ser muy tarde, porque yo cuando esté definiendo el set select necesito esas variables para ponerlas en el into. No lo hice nunca. O sea, lo definí en el select, pero en ningún momento las configuré. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer ese punto de porquería que está acá, este es el 3.3.4.2, donde definimos las variables. Y me voy a ir copiando una por una y las voy a ir pegando, ¿sí? La primera es number, la segunda es string, la siguiente number, la siguiente es string, la siguiente es fecha, bien, daytime, la siguiente es number, la siguiente es string, la siguiente es number, y la última number, y se me copia una comilla, así que lo borro, ¿sí? Ahora sí, ya más o menos ya empieza a tener forma esto. Volvamos al punto este donde tenemos el set select, ¿bien? Como tengo filtros, voy a ir en el toolbar, contents, pvok, definir el evento SAMClick. Acá voy a llamar a mi función frmreplista.setSelect, donde acá yo voy a tener mi select, que ya lo voy a copiar del PL. Y por último voy a hacer la rellamada W para L para. Entonces, como 3.3. Bueno, sería el 7 acá. Parece un pela mierda esta. Definir rellamada al SAMClick. Ok. O si se definió el select en el SAMClick. ¿Sí? Al último de todo. Siempre al último de todo. ¿Sí? Ok. Entonces voy a definir el select que, como habíamos dicho, lo tengo acá arriba. Me lo voy a copiar. ¿Sí? Lo voy a pegar acá. Todos estos, este ampersand, lo voy a reemplazar, control R, al ampersand, lo voy a reemplazar por dos puntos, frmrep lista precio, punto df. ¿Por qué? Porque sé que todos son dfs y todos le puse este nombre, lpr código desde, lpr código hasta. Entonces voy a reemplazar ese ampersand, ¿bien? ¿Bien? Por eso, para agilizarme la vida. ¿Sí? Simple. Solamente por eso. Y ahora voy a reemplazar este frm nombre, que ya lo había hecho antes para el set items. Lo voy a reemplazar
por mi nombre de formulario, sin los 2 puntos, solamente el nombre, ¿sí? Porque los 2 puntos ya los tengo, ¿sí? Entonces vamos a buscar y vamos a reemplazarlos nuevamente. ¿Sí? Listo, mi select. Acá, como podrán ver, usé bin variable para los filtros. Esto sirve, obviamente, porque ya sea que esté en el SAMClick o esté en el SAMCreate, el bin variable funciona. Pero acá yo podría cambiar las bin variables y trabajar con concatenado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en el SAMClick del botón OK. Bien. Y ahí depende una cuestión de performance. Si las tablas a las que ustedes están yendo, el select, devuelve muchísimos registros, y con muchísimo me refiero a más de 1000, 10.000 registros, usen concatenado. ¿Bien? Si el select es simple, no es costoso, no demora tiempo, el reporte no se clava para ejecutarse, usen bin variable. Bien, ¿por qué? Porque es más fácil de codear. Bien. Pero en este caso particularmente, como tengo tanto filtro, que es otro criterio también de definir si usamos bin variable o concatenado, es la cantidad de filtros. Como tengo varios filtros, lo mejor es hacerlo concatenado. ¿Sí? Lo mejor. ¿Por qué? Porque mientras más filtros, más veces va a tener que estar el motor de base de datos comunicándose con Centura, fila por fila, para decirle, che, devolverme el valor de LPR código desde. ¿Sí? Por ende, acá lo vamos a hacer en concatenado. De nuevo, son todos números, así que la lógica de cómo se... Sal, number... No, encima acá no puedo escribir. Sal... Voy a lista de precios, 0, comilla, bien. Y ahora puedo hacer esta magia y olvidarme de estar haciendo la mano. ¿Sí? Perfecto, y ahora me copio esto. Listo, concatenado. ¿Qué tienen que tener en cuenta si hacen concatenado? Antes de llamar el setSelect, validarme que los filtros no sean nulos. Tal como pasaba con consultas. Si ustedes no me validan de que los filtros sean nulos y hacen concatenado, va a dar error el SQL. Bien, porque les va a quedar algo así. Mayor o igual a... Así. Puede ser lista de precio nula, por ejemplo. Y supongamos que operador sí tenía valor, pero artículo y lista de precios no los cargue en los DF, porque quise, los borre. Va a quedar así. Y si ustedes ejecutan esto, obviamente da error. Missing expression le va a dar error. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Verifíquenme que no sean nulos. ¿Bien? Esto es regla de negocio, por eso es que no estoy agregando, no es parte del instructivo, como quien diría, porque si lo plantea como bin variable, esto no iría, porque es parte del trabajo de Centura y de la regla de negocio. Entonces, lo ideal que sería if df lpr código desde es igual a number null. Voy a hacer uno por uno y no lo voy a hacer todos juntos. Ya van a ver por qué. Si es nulo el desde, voy a hacer un call sal message box. Voy a mostrar un mensajito por pantalla diciendo: tenés que cargar la lista de precio, el filtro. Tenés que cargar el filtro. A la mierda, va a ser un mensaje genérico. MB, ok. MB y con esto. Que sea bien fuerte el mensaje. Avívate.
Ese va a ser el mensaje. Despabilate, Gil. Ese message box voy a hacer un sal set focus para que se me vaya el foco a ese campo que está nulo, cosa de que el usuario sepa, este es el que no cargué. Entonces le voy a hacer un sal set focus al df lpr código desde, y obviamente voy a hacer un return false para que no siga con el código. ¿Sí? Esta misma validación, acá se me fue una serie. Esta misma validación la voy a pegar y lo voy a hacer con el hasta. Y también hago el set focus al hasta. ¿Sí? Ya tengo el desde y el hasta de uno, copio, pego y acá empiezo a cambiar. df op código desde. Y acá df op código hasta. Bien. Vuelvo a seleccionar, vuelvo a copiar, vuelvo a pegar. Y acá sería el df art código desde. Y así por cada filtro que yo tenga, principalmente los que son desde y hasta, los que son distintos a desde y hasta, que puede ser un combo, un checkbox, se varían de forma distinta. ¿Bien? Pero eso ya comúnmente solemos no tener nulos, en un combo, en un checkbox. ¿Bien? Por eso es que en este caso se hace sí o sí con los DFs, ¿bien? Que son los que pueden llegar a quedar vacíos. ¿Sí? Entonces de esa forma ya validé los filtros y puedo hacer mi select concatenado. ¿Bien? Si hubiésemos usado bin variable, sí, va a ser un poco menos performante, que quizá en algunos casos me sirve y en otros casos no me sirve. Se ahorran estos pasos de acá de hacer la validación de filtros. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Acá, entre medio de la rellamada y el set select, va uno más. Que es definir función set títulos. Si hay títulos o valores fijos en el reporte. Si no hay filtros o no hay valores fijos en el reporte, la set bar títulos no se define. ¿Sí? Por ende, yo lo que voy a hacer es definir la set bar títulos. ¿Bien? Porque yo sí tengo filtros. Y eso se tiene que hacer después del set select y antes del SAMClick, antes de la rellamada al SAMClick. ¿Sí? Por eso es que lo puse ahí en el medio, en el 7. Y el 8 puse la rellamada. ¿Ok? Voy a sacarle el ajuste de línea si me queda todo. Por ende, acá lo que voy a hacer es llamar a la función set bar títulos y lo voy a hacer de la forma digerible, que sería con una variable, un título, por cada filtro. Bien. Por ende, serían 3 set bar títulos. Uno por el filtro desde y hasta de lista de precio, otro por el de operadores y otro por el de artículos. ¿Sí? Por ende, yo voy a tener 3 set bar títulos. Obviamente el set bar títulos tiene 3 parámetros. En mi caso los 3 van a ser string, por ese ahí al fondo, para que ya me quede. Y acá va a ser el primero, filtro. El segundo se va a llamar filtro operador. Y el último se va a llamar filtro, ¿cómo mierda se llama esto? Filtro artículo. ¿Sí? Para el filtro lista, muy similar a como lo armé en el ejemplo que habíamos visto, voy a poner
el string desde, dos puntos, espacio, el valor desde, espacio guión espacio hasta, dos puntos, el valor hasta. Esa es la leyenda que yo voy a mandar como título. Desde, dos puntos, el valor desde, espacio guión espacio hasta, dos puntos, el valor hasta. ¿Sí? Por ende voy a redactar eso dentro de un string. Pinche mosquito. Listo. Como voy a tener una cadena, que es esa cadena que dice desde, dos puntos, espacio, voy a tener que utilizar carácter de escape para definir las comillas de inicio y de fin de esa cadena. ¿Sí? Que son estas dos comillas. ¿Sí? Y acá voy a escribir desde, dos puntos, espacio. ¿Sí? A esas dos comillas que están con carácter de escape, como eso va a ser un string, va a ser un comilla, comilla, le voy a concatenar, por ende voy a tener dos pipelines, el valor del filtro desde convertido a string. Y acá tengo esto mismo que tengo. Bien. Voy a cerrar esto, pues yo no lo necesito. Y a eso le voy a concatenar otra comilla, espacio y un espacio, hasta, dos puntos, otra comilla con carácter de escape, otro pipeline doble, y acá voy a poner el que me queda, el sal number to string x del hasta. Bien. Ahí tengo el desde, que sería esta cadenita de acá. Obviamente las comillas del string tienen que tener carácter de escape, concatenado este numérico que se convierte a string, concatenado otro string que obviamente va a tener las comillas el carácter de escape en las comillas, y el final de mi cadena que sería el valor del hasta convertido a string. ¿Sí? Esto mismo, porque está dentro de la primera y la última comilla, lo voy a copiar, lo voy a pegar abajo, y lo que voy a cambiar va a ser el valor del def, df op código desde y df op código hasta. Total, quiero que siga diciendo desde hasta, pero de operador. ¿Sí? Y por último, voy a hacer lo mismo, pero con el de artículo. Y ahí terminé el set de artículos. ¿Ok? Entonces acá terminé el set de artículos, que sería el punto 7. El punto 8 ya hice la rellamada hasta acá. Bien, punto 8. Sum create complete, opcional si hay filtros. Sí hay filtros. Entonces voy a definir el sum create complete. On sum create complete. ¿Qué tengo que hacer en el sum create complete? Setear los filtros por default. Entonces va a ser set df lpr código desde igual a 0. Set df lpr código hasta igual a 999 999 99. Pego, pego. Acá va a ser el op código desde, el op código hasta. Acá va a ser el art código desde y acá el art código hasta. La única diferencia es que para el operador necesito 4 9. ¿Se entendió? Report start no tengo, report finish no tengo, fetch next no tengo, finish tampoco. O sea, fetch finish nada, ninguno de los sum report hay. No tengo sum destroy porque no tengo cursor. Terminé el código.
Y hasta ahí terminamos con todo el código del app. ¿Sí? Yo sé que el video no va a seguir el orden, porque hay veces que fui saltando, yendo, volviendo como un pelotudo. ¿Bien? Pero ustedes cuando lo vayan haciendo, vayan siguiendo el orden y última, o vayan siguiendo el video como quieran. ¿Bien? Manéjense. Pero sirve. ¿Qué problema van a tener? No lo van a poder ejecutar. Obviamente porque no tenemos el QRP. Por ende, lo único que van a tener que validar es compilar y verificar que no les dé error de sintaxis. Bien, acá por ejemplo me dio error el setVar títulos. ¿Por qué? Porque no puse el nombre del formulario. Bien, frm bla 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 punto setVar títulos. SetVar títulos. Lo puse bien, ¿no? Sí o sí, para todas las funciones de reportes tienen que tener el nombre del formulario. ¿Bien? Todas. La referencia. Y ahí nos dio error de compilación y ya podemos decir que terminamos la parte de la app. Por ahora. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hacer el QRP nos vamos a dar cuenta de que quizá esto tiene errores, de que quizá tenemos que tocar algo, modificar el select, agregar columnas, quitar columnas. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos el QRP. ¿Sí? Entonces, a priori, con esto ya tienen el app. ¿Qué es lo primero que tienen que trabajar? Mañana voy a completar este instructivo. Lo voy a guardar. ¿Qué lenteja que es esto? Y esto se va a llamar paso a paso reportes.sql. ¿Bien? Puse .sql para seguir la costumbre de la nomenclatura de todos los demás archivos, pero esto si lo abrís con un .sql se va a colgar como el mejor porque a todo esto le faltan los dos guiones, ¿sí? Del comentario. Pero bueno, ya más o menos ya tienen una idea de cómo hacer el app. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la llamada y para tener esto